seguimos en los días más felices, el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Y de esta manera le damos inicio a Alpargatas sí libro también, la columna del amigo Ale Franco, que hoy va a sufrir una pequeña modificación, Ale, como hablamos al principio. Buenas tardes, ¿cómo va? Para todos. Sí, hoy la verdad tengo el gusto. El gusto, el placer y este hermoso espacio para presentar un libro que estaba leyendo y la verdad que me encantó y creo que es un aporte fundamental para estos días que corren. Y te diría que es premonitorio, ¿no? Acá Nicolás me va a dar una mano para esto, pero es premonitorio, digamos. Es un libro que se llama Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vinimos venir? Bien, de esta manera le damos la bienvenida a Nicolás y me voy a animar a pronunciar tu apellido. Benzinger. ¿Cerca? Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, hola Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Ahí veo que llegó también Pablo. ¿Llegó Pablo? Acá le hacemos un lugarcito porque esto es radio en vivo. Sí, vení Pablo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes. Dale, más acércate Nico un poquito al micrófono, seguimos en el momento, vení Pablo de este lado, esto es todo radio en vivo. Perfecto. Compañeros y compañeras, aprovecho para saludarlo a Pablo Semán, el compilador de este libro. ¿Cómo te va Pablo? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. invitación. Pablo acá más cerca del micrófono. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, excelente. Bueno, nada, la verdad que entre nosotros, está entre nosotros y en particular entre nosotros, sí, este lo sorteamos hoy. Te lo sorteamos hoy. Muy buen libro. Sí, Adriano hace una investigación muy interesante. Está entre nosotros, nos parece un material, como decía Ale al principio, fundamental para los tiempos que corren, porque me parece que es importante hacer un análisis, bueno, desde dónde parte, porque parece un proceso que explota, aparece de la nada estas nuevas derechas en el mundo, en particular en la Argentina. Estamos hace un ratito hablando con Maya Volkovinsky, que es miembro del Consejo Directivo de la CGT durante un tiempo. Bueno, me parece que ustedes hacen tiene una dinámica el libro, primero que es de fácil lectura, me parece, y que tiene la profundidad suficiente como para los tiempos que corren, ¿no, Pablo? Bueno, no me corresponde decir eso a mí, y creo que pudo salirnos algo parecido a eso. Yo la verdad es que no diría que lo logramos. O sea, no es que tampoco diría que no lo logramos, pero no puedo hablar así como diciendo que es un dechado de virtudes, porque somos los autores. Pero, a ver, en parte pudo salir de esa forma porque todos nosotros, y está Nicolás Berginger, que está acá, pero está Sergio Morresi, Martín Vicente, Melina Vázquez y Ezequiel Saferstein, venimos investigando los temas sobre los que escribimos desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Cuando digo muchísimo tiempo, es Sergio y Martín vienen trabajando hace más de 15 años. Nicolás sabe por observaciones políticas que yo le vengo haciendo hace más de 15 años que veíamos esto, y Nicolás se incorporó al programa que fuimos haciendo avanzar en la investigación también hace mucho tiempo, y Ezequiel también, y Melina, que venía trabajando sobre juventudes, vio emerger esto, casi lo vio en status nascendi. Entonces pudimos ser profundos porque acompañamos de cerca este proceso, no porque un día se nos ocurrió que podía ganar Milei, hicimos un trabajo de campo 15 días antes. Claro. Y además porque en general coincidía con nuestras hipótesis políticas. Todos nosotros tenemos menos preocupaciones políticas y todos nosotros veíamos que una salida como esta era posible desde hacía mucho tiempo, e incluso en intervenciones públicas, sobre todo, digamos, más yo que soy de intervenir públicamente, veníamos advirtiendo esto al campo popular y democrático, lo cual vale muchas discusiones, por otro lado, porque mucha gente dice, bueno, qué sé yo, realmente uno de los mecanismos de la actividad política, que es desgraciado, por otro lado, es que mucha gente se enoja cuando le avisan y después se enoja con el que avisó porque sucedió. Entonces tienen el tupé de acusarte, digamos, ¿no? Pero bueno, por todo eso el libro tiene quizás cierta agilidad y al mismo tiempo cierta profundidad. También porque hay un campo de discusión sobre estas cosas, con posiciones diversas que no son las nuestras, pero con el cual nosotros venimos interactuando y nos ayuda a decir, bueno, esto puede pasar por este lado de la vida social, ¿no?
Eso también ayuda. El esfuerzo académico es colectivo, aunque las firmas después son individuales o el libro aparece de un grupo de autores, ¿no? Pero realmente hay todo un desarrollo académico, muchas veces que miró para otro lado, que no consiguió ver esto, pero con el cual nosotros dialogamos, y gracias a esos desarrollos que podemos ser críticos, también nosotros podemos tener las posiciones que tenemos. Bueno, en el mundo académico realmente, digamos, el intercambio es clave, ¿no? Incluso con posiciones muy diferentes que son las que nosotros muchas veces criticamos. Hay algo ahí que vos decías, ¿no? Esta cuestión del libro académico, sin embargo, tiene muchas cuestiones del trabajo de campo, que son, te diría que, clarificadoras a la hora de poder entender lo que piensa la gente, ¿no? Y quizá hay hubo una aceleración, ¿no? con esto de las nuevas tecnologías, del cada uno cuida su quintita y mira lo suyo, incluso desde la dirigencia política, de los comunicadores y de todos los actores de la sociedad, de cada vez escuchar menos al pueblo y cada vez escuchar menos lo que pasa y querer interpretarlo todo como desde arriba. Sí, mira, hay una cuestión que es nuestra posición académica es que las teorías de los académicos importan tanto como las teorías de los no académicos. Y eso es una posición académica, ¿eh? No, es más, hay mucha gente que es no académica y que para dar una discusión política te cita 50 autores. Yo no estoy hablando de los académicos, estamos hablando de gente, de dirigentes políticos, de dirigentes gremiales, qué sé yo, que dicen, no, porque vos no entendés lo que dicen estos libros sobre la derecha global. No, sí, yo entiendo, pero no me la paso hablando de esos temas. Lo cual no quiere decir que no los lea y que no los tenga en cuenta, sino que también hay una forma de escribir esas cosas que es, bueno, uno no tiene que declararse, mostrar cuán erudito es. Y por otro lado, hay algo mucho más importante que esto, que es las teorías políticas de las personas son importantes, porque finalmente la política funciona con las teorías políticas de las personas, no funciona con las teorías políticas de los académicos. Son tal vez una parte influyente. Si uno se aleja de las teorías políticas de las personas, por un lado no representa y además no explica. Hay mucho de esta cuestión que, bueno, lo hablan acá en el libro, ¿no? Esta cuestión de la representación, ¿no? Digamos, mucho nos pasó en el balotaje, quizás, todo el mundo de todas las organizaciones, ¿no? Jefes, militantes y todo salieron a decir hay que votar a esto que está entre nosotros, ¿no? Que se cuela por el ADN de nuestro pueblo, incluso plebeyo. ¿Qué matices tiene para, ¿no? esta cuestión de las nuevas tecnologías, ¿no? Porque vos decías antes de que esto no nació de un repollo y en la gran mayoría de de la Argentina, de los programas y de lo que uno escucha, parece que sí, que nació de un repollo, ¿no? Esta condición de outsider de Milei que lo hace como, bueno, irrumpió, pum, listo. Y no se ven lo que vos, ¿no? Hay un proceso muy bueno y muy lindo de este libro que anuda todo lo que fue pasando en la Argentina, quizás desde el post-2001 hasta acá, y nos hace, digamos, tener una mirada distinta, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Le sumo lo que decía Pablo recién, que el libro en su conjunto tiene la intención de ir de lo social a lo político, desde las experiencias de la vida cotidiana de las personas, que vos decías, bueno, de los dirigentes estaba la idea de explicar todo desde arriba. Eso mismo nosotros escuchábamos en las entrevistas en los Focus, lo mismo, ¿no? Quieren explicar todo desde arriba. Entonces tomamos esta posición de ver, bueno, qué pasaba en la vida cotidiana de las personas. Nosotros con Pablo en particular escribimos el capítulo sobre los jóvenes y venimos trabajando mucho sobre los jóvenes. Empezamos a publicar en Anfibia, en el Le Monde Diplomatique, notas sobre este tema en el 2021-2022. Y fuimos viendo cómo en la experiencia de los jóvenes aparecía nítida una crítica casi en simultáneo en que Milei pasaba de panelista televisivo a político. Y esa crítica era una crítica que tenía un arraigo en la experiencia de todos los días del Estado. Por eso tratamos de resumir esto en una triple crítica. La crítica al Estado en que se encontraba el estado de la salud, de la educación, de los servicios públicos en general, pero principalmente seguridad, educación y salud. Y una crítica a la economía, que es la manera de procesar la inflación en tu día a día, que no es solo una cuestión económica, y nosotros pusimos mucho énfasis en eso de manera temprana. Totalmente. Cómo la inflación generaba y genera, todavía es el gran tema, ¿no? Por eso también Milei está actualmente enfocado en eso, como uno de sus temas para cumplir promesas de campaña. Incertidumbre cotidiana,
la imposibilidad de proyectarte en el futuro, y nosotros veíamos en este trabajo de campo, en estos focus group, en las entrevistas, en los seguimientos, en las historias de vidas que hicimos, cómo eso tenía repercusión en muchos aspectos de la vida, en muchos más de los posiblemente imaginables desde la mirada muy centrada en la economía. Más y en perdón, tercero, ¿no? Pero Más allá, hay sí. una cosa que quería decir por lo que vos preguntabas, o dos, mejor dicho. Una es que a la clase política y a la dirigencia argentina le creció una mayoría a sus espaldas. Por eso pasa esto que vos decís, que todos creían que por tener las instituciones tenían a la gente, y las Claro. instituciones fueron verdaderamente zombies. Esto abarcó a todo el mundo, a los sindicatos, a los partidos políticos, incluso al macrismo. El que no lo hayan visto venir sigue siendo importante o pesa. Las mismas razones que llevaron a no verlo venir son las mismas razones que ahora operan para no poder hacer política eficazmente, porque la verdad es que yo creo que de la derrota, por lo menos los máximos dirigentes políticos no aprendieron nada, ¿no? Y eso incluye, yo diría, el propio Macri, que en marzo estaba esperando que Milei derrotado fuese a pedirle favores, ayuda, auxilio, se transformó en una elección. La clase dirigente argentina se merece a Milei. Eso es una cuestión, digamos, que el divorcio entre política y sociedad estaba desde antes de por qué Milei tiene apoyo, ¿no? Totalmente. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, una cosa que agrego a lo que dice Nicolás, porque me parece que es importante, no fetiche. En realidad lo que nosotros hacemos es anti-focus group, ¿no? A ver, los políticos, como los políticos no, los dueños de las empresas de focus group terciarizan la conversación en interrogadores profesionales y en reclutadores profesionales. Bueno, nosotros no hacemos eso. Nosotros hablamos con la gente, que es otra cosa, pauta así, sistemática, ¿viste? ¿Y vos qué pensás? Edad, No, ¿y vos qué pensás de la política? Como si uno le estuviera preguendo... Sí, una pregunta no sé, de examen. Sí, o secreta, Claro. ¿no? Digamos, ¿cuál es tu fantasía sexual más terrible? ¿Qué sé yo? Sí, sí. Y la verdad es que la política sale sola, porque en los últimos años, una de las cosas que decían los dirigentes políticos era que a la gente no le interesaba la política. Y la verdad es que a la gente sí le interesaba la política. Entonces nosotros no hablábamos de política y la gente sí hablaba de política. Y también la verdad es esto, que nosotros tenemos la investigación en la cabeza y entonces no necesitamos contratar un interrogador, Claro, para que, vos hacés las preguntas por mí que yo leo los datos. O sea, lo más importante es cómo la gente dice las cosas que dice. ¿Cuántas cosas tan diferentes va a decir la gente? Que está mal, que está bien, que el Estado está mal, ¿verdad? Pero hay que ver el cómo lo dice. Entonces yo no puedo terciarizar eso en una cultura de terciarizadores permanentes, que todo el mundo cree que todo se hace por delegación y Sí. contratación. Entonces, en ese sentido digo, sí, hacemos focus groups de una manera muy particular que es muy distinta de la manera en que se hacen los focus groups. Hacemos una cosa que permite captar las emociones y la experiencia de la gente, y por eso por ahí alguna entrevista grupal nos dura 8 horas. Y estamos con la gente, y sobre todo con jóvenes que van, lloran, se pelean, comen, vuelven. Es un caos. Y sí, claro, pero la vida es un caos. Totalmente. Ahora te dejo con... Me estabas diciendo vos la tercera, ¿no? Quedó la crítica a la tercera. política. Exacto, La ahí crítica está. a la mirá. política que está permeada en todo lo que estábamos diciendo, ¿no? Y que quizás enganchando con esto que dice Pablo, que sí había un componente de pensar cómo se relacionaban estas experiencias en la vida cotidiana con la política, y que quizás no se podía ver porque los términos en los que se hacían eran los términos mileístas. Es decir, nosotros vimos cómo la crítica mileísta estaba incluso entre aquellos que decían nunca voy a votar a Milei, Total. ¿no? Bien. Entonces, simbólicamente había una transformación grande que de algún modo precede a Milei, y que Milei logra hacer un puente con eso, ¿no? Su prédica y demás está muy arraigada popularmente en ciertas cuestiones, como por ejemplo la idea de la dolarización, que tampoco, ¿no? Toda la campaña era desmentir que técnicamente fuera posible, y hoy lo estamos viendo, la dolarización. Pero no era eso lo que anclaba en la experiencia. Lo que anclaba en la experiencia era terminar con la incertidumbre, la posibilidad de proyectarse, decir cuánto vale mi esfuerzo. Pero lo que nosotros veíamos también en esos focus interminables, en esas conversaciones en trenes, en ese compartir fines de semana, era que hay una disputa por ver cuánto vale tu esfuerzo. ¿Cuánto vale tu esfuerzo puesto en el tiempo? Con la devaluación no lo sabés. Total. ¿Cómo te podés proyectar en el tiempo?
No lo sabes. Con Hay la un valor dolarización, trabajo también, El trabajo. Hay un valor trabajo, ¿no? Que Total. quizá la economía de hace muchísimos años se perdió la discusión del valor trabajo, ¿no? Ujú. Porque aparte, en esa mayoría que le creció a espaldas a la dirigencia, ¿no? Perdón, lo repito porque no se escuchaba. En la mayoría que creció a espaldas de la dirigencia, hay un denominador común que es un conjunto de miembros de la sociedad argentina que no están en relaciones de trabajo, digamos, clásicas, pero que actúan, interactúan, están en mercados, venden, compran, producen y hacen valer su trabajo. Entonces, hay una especie de clase trabajadora precarizada, que no deja de ser una clase trabajadora, y que desarrolló ideales, expectativas propias. Nosotros llamamos eso mejorismo, en el sentido de que son personas que aspiran al progreso económico, aún en condiciones de muchísimo deterioro, y que muchas veces no progresan, sino que apenas empatan o pierden lo menos posible, pero que están, por un lado, confían en sus fuerzas. Como eso, la verdad es que las clases trabajadoras en Argentina siempre confiaron en sus fuerzas. Digo, todo trabajador en cualquier gremio tuvo el orgullo de tener un oficio, ¿no? Entonces, todos nosotros conocemos albañiles, torneros, conductores de taxi o de ómnibus. Hay orgullos profesionales enormes en un montón de cosas, en vendedores, que uno parece que no, o en peluqueros, en todos. También hay orgullo profesional en estas ocupaciones que aparecen como descalificadas y sobre todo infrarremuneradas, ¿no? Y esa gente cree en sí misma, cree en lo que hace y que vale, y cree en que puede mejorar a través de su propio esfuerzo. Y además, hay una cosa que nosotros veníamos viendo con Nicolás, que no escribimos tanto sobre eso, pero en parte sí, que es toda esta crisis económica que se viene incubando desde por lo menos 2011, ha resituado la idea de derechos, ¿no? Porque si el derecho es algo dado para gente que se lo quiere ganar por sí mismo, finalmente el derecho es un insulto y no una honra, ¿no? Entonces los mejoristas, muy lógicamente, dicen: yo quiero ganarme lo que tengo, quiero ganarme lo que necesito, quiero ganarme lo que me merezco, y no acepto que venga alguien y me diga te lo doy, ¿no? Que ese fue un problema de la dirigencia política, pero en especial de gobiernos que yo apoyé, porque no estoy hablando desde afuera. No, total. ¿Viste? A mí me pasa una cosa que es, muchas veces yo soy muy crítico de los gobiernos peronistas y los kirchneristas, pero no es que yo estoy en contra de la justicia social. Lo que me pasa es que veo que esos gobiernos han atentado contra ese valor y lo han vaciado de sentido. ¿A qué llamamos justicia Claro, social? ¿No? entonces, Esa es la otra pregunta. La otra cosa, entonces ahí aparece esa cosa que es: yo te doy. Bueno, mira, la gente tiene lo que tiene que tener. En un momento, por ejemplo, muy ilusamente, desde el gobierno del Frente de Todos, porque no fue solo de Alberto, eso es una mentira que se han inventado algunos, se quiso capitalizar las vacunas. Entonces les dimos las vacunas. Bueno, no les dimos las vacunas. Entonces, finalmente, lo que terminó es mucho menos que en la capitalización electoral de una campaña de vacunación correctamente organizada. Por otro lado, terminó en el odio a las vacunas. Claro. Pero porque, obviamente, o sea, mirá si yo, ahora que vos me das el mate, vos me decís, te doy el mate como si te estuviera dando flaco. Un mate no se le niega a nadie, ¿no? ¿Viste? Entonces me venías a hacer demagogia con el mate. Y que quizás ahí, ¿no? Hubo desde la superestructura del Estado, ¿no? Como esta cuestión de somos nosotros las cabezas iluminadas que desplegamos las políticas públicas hacia abajo. Claro. Y bueno, confórmense con esto, ¿no? El Y que gobierno quizá científico. el gobierno de científicos, ¿no? Y que quizás esto es lo que decís vos de sobre todo lo que es esta economía, ¿no? Pues economía popular, economía periférica, trabajadores. Hay algo ahí del trabajador como trabajador mismo, que quizá este gobierno también atenta contra ese trabajador de por sí mismo, ¿no? Digamos, esta cuestión de, hoy lo hablábamos con Maya, de la figura del colaborador, ¿no? La figura de él, bueno, vos explotate que con una aplicación, ¿no? Porque esto también lo otro, ¿no? Hoy una aplicación, digo, quizás este capitalismo de exclusión
es más inclusivo que cualquier otra cosa, ¿no? Porque hoy cualquiera con un celular tiene su fuente de trabajo y lo plebeyo. ¿Cómo lo ves? ¿Viste el cliché sobre la sociología que dice el más complejo? Sí. Bueno, nosotros fuimos con esa y dijimos, ¿qué pasa con esto que nosotros vemos como trabajos precarizados, trabajos sin derecho, etcétera? ¿Cómo lo viven en las personas que trabajan en nuestros nuevos trabajos digitales? Trabajamos con repartidores, trabajamos con programadores, trabajamos con gente que hacía diseño, freelance, etcétera. Y ven muchas cosas positivas, muchas valencias positivas. La flexibilidad horaria, la autonomía, el no tener roces con el patrón, con jefes, etcétera. La posibilidad de, ante la inflación y demás, el pluriempleo, la plata en efectivo, un montón de cuestiones que no son menores y que tampoco es una elección en el vacío, es una elección dentro de ese mar de precarización donde los otros trabajos muchas veces nos decían, ganan menos y están encerrados. Yo voy por la ciudad libre, yo me muevo, soy un nómada digital, hay aspiraciones de mejora. Y esto, lo engancho con lo que decía Pablo, son mejoras concretas, no es mejoras a futuros, son mejoras concretas. No es una promesa, claro. ¿Cómo mejoro? ¿Mejoro a través del gremio o mejoro a través de este trabajo? 3 acotaciones a lo que dice Nicolás. Hay una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo, desde antes de las aplicaciones, desde antes de... que fue durante el menemismo, en el medio de la expulsión de millones de argentinos del sistema productivo. Yo me acuerdo que hacía un trabajo de campo en Loma de Zamora, donde la gente trabajaba mucho en producción de calzado en las casas, ¿no? En aparado de calzado. El taller, ¿no? El tallercito que les traían 250.000 zapatillas y las tenían que hacer en 3 días. Y entonces muchos pibes decían, yo gano más por hora pidiendo monedas en la estación de Loma de Zamora, que... Entonces también hubo en parte una cuestión que es el proceso de transformación de las relaciones de trabajo, ciertos avances del capitalismo, o por lo menos de los capitalistas, destituyeron al trabajo de su valor y engendraron la necesidad de conseguir recursos de otra manera. Primero. La segunda cuestión es lo que vos preguntás de las aplicaciones, que vienen mucho tiempo después, pero donde hay una masa de gente excluida del mercado laboral tradicional. Bueno, las aplicaciones son como la última frontera de la incorporación-exclusión. Hay que verlas como son eso. Y a mí me podría gustar más que todo el mundo fuese obrero metalúrgico. Sí, no sé, sí, pero no importa. Sí, no es lo que pasa. Lo que pasa es ahora, hay que ver eso a los ojos, como hay que ver la muerte a los ojos, y decir, esta es la última frontera de la inclusión laboral en Argentina. ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo, qué tiene de bueno para la sociedad, qué tiene de malo para la sociedad, qué tiene de bueno y qué tiene de malo para los trabajadores? Y ahí empieza otra cosa, que es un poco lo que estaba diciendo Nicolás, solamente que le quiero poner un concepto a eso, que es esto. Nosotros no podemos hacer ni sociología del trabajo, ni una crítica de las relaciones, que es lo que hace un militante, ¿no? Una crítica no es una crítica, criticar no es decir, esto es una porquería. Criticar es entender las condiciones de posibilidad de algo. Bueno, nosotros no podemos entender las nuevas relaciones laborales con los parámetros de las viejas relaciones laborales. Entonces, para acompañar a esos trabajadores, que digamos, estamos en una radio que tiene que ver con el mundo sindical, para acompañar a esos trabajadores, tenemos que entender cómo son posibles esas relaciones laborales, qué contribuciones traen, qué problemas traen, y desde ahí vamos a hacer una crítica, y ahí es el lugar donde estamos los cientistas sociales y los militantes sindicales juntos, porque lo que nosotros hacemos es un poco, digamos, hacer hablar la vida social, para que nos quede claro a nosotros, y para que nosotros no pensemos que todo es como era hace 30 o 40 años, que puede ser que estuviera mejor, pero igual ya no es. Yo ahí aprovecho algo que decían del libro, que ya va por su 5ª edición y que ha abierto muchos debates, que nosotros no estamos diciendo que todos estos mejoristas son mileístas. Al contrario, total. Lo que estamos diciendo es que Milei logró, hablando de los problemas concretos, de esas experiencias, hacer un puente con el mejorismo. Pero, por ejemplo, en la marcha universitaria de este año, que fue gigante, había mucha gente que había apoyado a Milei, ¿no? Entonces, el mejorismo está ahí como una nueva sensibilidad popular de todo lo que describe Pablo, pero de ninguna manera nosotros estamos diciendo que estos trabajos te llevan a votar a alguien, ni a Milei ni a nadie, ¿no?
Bien, Pablo, Nicolás, realmente les agradecemos mucho. Nos parece que el libro es espectacular. Por eso me lleva por la cucaracha que va a quedar un ejemplar acá para. Sí, Sí. Al igual que sorteamos el de Adriano, que es muy interesante también para Sí, leer. el Un libro poco de Adriano aborda es fantástico, esto. es una gran obra de comprensión de un momento del peronismo, aparte con una escritura que a los que les guste la buena literatura Incluso van a mucho saber apreciar. en lo que decías vos, ¿no? Esta cuestión de, de primera mano el coso, es las cartas de la Sí. gente a Perón. Es otra época de las clases Exactamente. trabajadoras, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que seguir las distintas épocas, porque aparte en esta época se juntan todas las épocas. Me parece categórica la definición de Pablo. De esta manera damos cierre a esta tema y ya seguimos con los días más felices.